Buen día, clase. Hoy continuamos con la asignatura de aritmética. Hoy es martes 1 de diciembre del año 2020. Este es el grado de segundo secundaria. Tema que vamos a desarrollar es lógica proposicional como parte 1, jóvenes. En nuestro acuerdo podrías estar atentos a la clase. Segundo, resolver la práctica calificada. Tercero, realizar la tarea de compendio. Propósito de día es resolver problemas de lógica proposicional aplicando propiedades, algoritmos matemáticos de solución, jóvenes. Ya me conocen, soy el docente Jimmy Brañez, de las cuales estoy encargado de la asignatura de aritmética. Esta es la última información de la sala situacional COVID, que ahí tenemos en total hay 54.338 infectados, 98 hospitalizados, 23 en UCI y 1.421 muertos jóvenes. Es una información de la Dirección Regional de Salud Junín, que establece como hashtag no seamos cómplices, dile no al saludar ni con codo, manos, abrazos, ni cualquier contacto físico, jóvenes. Se amplía la emergencia sanitaria. Desde el 7 de diciembre de 2020, 90 días calendarios, jóvenes. Se establece lo que es la emergencia sanitaria esta vez, jóvenes, para Junín. Excelente. Continuamos. Listos para la segunda ola de contagios con los 3 mosqueteros contra el COVID. Hay que siempre utilizar el jabón, la mascarilla y mantener siempre la distancia de seguridad de 2 metros, jóvenes. También establecido por la Dirección Regional de Salud, que establece que lavarse la mano con agua y jabón para poder eliminar esta membrana que tiene como protección estos virus, jóvenes, y así eliminar un buen porcentaje, jóvenes. Dentro de lógica proposicional, jóvenes, sabían que también se le considera como lógica simbólica o matemática. Se basa en la aplicación de símbolos por medio de tablas de verdad que nos permite ver la veracidad, lo verdadero o falso, jóvenes, de las proposiciones. Entonces, usted recordará, dentro de lógica, la proposición es una parte de la lógica y cuya proposición podemos hacer un análisis de la variable proposicional, las clases de proposiciones dentro de los conectivos lógicos también. Las proposiciones tenemos proposiciones simples y compuestas con respecto a los conectivos lógicos. Allá. ¿Quiénes son? Hay la conjunción, disyunción, condicional, la bicondicional, la negación. Y estas las haremos algunas tablas de verdad, jóvenes. Un enunciado es cualquier frase u oración que expresa una idea. Entonces iniciamos con que es un enunciado para poder definir qué es una proposición a partir de un enunciado, jóvenes. Haciendo una reminiscencia ya que han llevado años anteriores, podemos decir que enunciado hay varias clases de clasificar esto, de forma directiva, expresiva e informativa. De forma directiva, su objeto de estudio es dar órdenes o hacer pedidos, jóvenes. Por ejemplo, se clasifican en 2, interrogativas e imperativas. Una interrogativa, su objetivo es averiguar algo, jóvenes. Ejemplo, ¿cuál es su nombre? ¿Qué hora es? ¿Cuánto tienes? Estos tipos de enunciados no es proposición. Los imperativos son llamados exhortativos, originan o cumplen una acción de mandato o prohibición. Por ejemplo, no juegues, ve de inmediato, alto. Tampoco es una proposición porque no determina una veracidad. Otro enunciado, los expresivos. Busca comunicar sentimientos, deseos y actitudes, jóvenes. Se clasifican en 2, exclamativos o admirativos. También los desiderativos, jóvenes. Los exclamativos llaman a admirativos, expresan emociones, jóvenes, en este caso. Ejemplo, qué hermosa es, hace frío. Eso tampoco son proposiciones porque no determinamos veracidad. Los desiderativos expresan deseos o anhelos. Por ejemplo, ojalá regreses, quisiera vivir en Francia. También no son proposiciones, jóvenes. Estos enunciados. La forma informativa busca afirmar algo o informar. Aseverativos o también declarativos se considera. Por ejemplo, llamado declarativo se expresa una característica o alguna relación entre los sujetos que intervienen en el enunciado, jóvenes. Ejemplo, Alan y Jimmy son jóvenes. Mi maleta es negro, allá. Este sí es una proposición porque sí podemos determinar si es verdadero o falso, o sea, su veracidad. Entonces, una proposición podemos afirmar es aquel enunciado aseverativo que afirma algo en la cual se puede señalar si es verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Con respecto a la realidad, se representa con letras minúsculas del abecedario como P, Q, R, S, etcétera, jóvenes. Tenemos 2 clases de proposiciones, simples y compuestas. Las simples se consideran como llamadas atómicas, monádicas o monarias, jóvenes. Son aquellas en las que aparece una afirmación o acción. Se caracterizan por ser expresadas mediante oraciones que no utilizan conjugaciones gramaticales y el adverbio no, jóvenes. En cambio, en esta ocasión se puede clasificar jóvenes. Mira,
En predicativas y relacionales. Por ejemplo, predicativas, atribución de una característica a un sujeto, jóvenes. Ejemplo, Jimmy trabaja en el colegio. Esta es una proposición que sí se puede determinar su veracidad. O relacionales, expresión de una relación entre dos más sujetos, jóvenes. Alan, John y Jimmy son hermanos. Solamente es una proposición simple. A pesar que la I en algunos es un conectivo, pero en esta ocasión es relacional. Recordad esto para los problemas que se vienen más adelante, jóvenes. B. Otros simples, lo que es una proposición simple, se clasifican, por ejemplo, en otro tipo de grupos, como individual, que es referida a una sola persona o objeto. O ejemplo, Alan estudia metalurgia nada más, un solo personaje. O particular, jóvenes, referida a varias personas u objetos. Algunos libros son de matemática. O también universal, podemos decir que relaciona a todas las personas u objetos de una misma característica. Ejemplo, todos los hombres son mortales. Entonces, pero ¿cuándo son compuestas? Llamadas moleculares también, estas constituidas por proposiciones simples enlazadas entre sí por conjunciones o afectadas del adverbio de negación no, jóvenes. Estos conectivos lógicos que vamos a hacer adelante se convierte en lo que es un simple más otro simple, le da una compuesta, jóvenes. Excelente, continuamos entonces. Ejemplito de una compuesta. Jimmy está jugando o está estudiando. O es el conectivo lógico. A pesar que vemos dos proposiciones simples, el conectivo lo convierte en una proposición compuesta, jóvenes. O llamado molecular. Excelente. Proposición lógica. Es aquella expresión o oración que puede clasificarse a bien como verdadero o falso y sin ambigüedad. Las proposiciones lógicas se denotan con letras minúsculas, tales como P, Q, R, etcétera, jóvenes. Ejemplo, joven, por ejemplo, ¿no? Proposición P, 5 más 4 es igual a 8. Por lo tanto, podemos determinar que esto es falso. Esta proposición, todo hombre es mortal. Esto es una proposición verdadera, ¿no? Lo que es el libertador Simón Bolívar nació en Lima. Ah, entonces es falso. Tenemos 14, es un número primo, es una proposición falsa. Entonces, la veracidad o falsedad de una proposición se le denomina valor veritativo o valor de verdad. Cuando se determina su veracidad, o sea, verdadero o falso, una proposición, por lo tanto, ese enunciado es una proposición. Se puede decir que toda proposición es un enunciado, pero no todo enunciado es una proposición, jóvenes. Muy bien. Expresiones no proposicionales. Son aquellos enunciados en los que se les puede asignar un valor de verdad. Entre ellos tenemos a los exclamativos, interrogativos e imperativos, jóvenes. Ejemplo, arriba Perú, es una exclamativa, por lo tanto no es proposición. Por ejemplo, las preguntas, ¿cómo estás? O interrogativas no es proposición. Prohibido detenerse, imperativos tampoco son proposiciones. Vale Perú, exclamativa, no es proposición, jóvenes. Los enunciados abiertos también hay expresiones que se comportan de manera ambigua, que para ciertos casos adoptan el valor de verdadero y para otros el valor de falso, denominándolos por ello enunciados abiertos, los cuales van a depender de una variable expresado en palabras o símbolos matemáticos, jóvenes. Por ejemplo, yo tengo, dice, el escritor, él es un escritor peruano, entonces eso no me determina lo que es una proposición, jóvenes. Cuando tengo sistemas de ecuaciones de este tipo, X puede tomar infinitos valores en cada una de ellas, jóvenes. Por lo tanto, no es una proposición. Excelente. Esquemas moleculares, jóvenes. Es una fórmula lógica que resulta de la combinación de variables preposicionales, constantes lógicas y signos de agrupación, siempre y cuando sea fórmula bien formulada, es decir, que no presente ambigüedad, jóvenes. El número de resultados que generalmente proviene de las combinaciones de los valores de verdad desde esta manera. Por ejemplo, si tengo una proposición, me sale dos soluciones, o sea, 2 a la 1, son dos soluciones, verdadero o falso. Si tengo dos proposiciones, P y Q, 2 le elevo a la cantidad de proposiciones, sería 4 soluciones, 2 verdaderos, 2 falsos para la primera, y verdadero, falso para la segunda. Y si fueran 3 proposiciones, P, Q y R, genero, por ejemplo, 2 al cubo. 3 significa que hay cantidad de proposiciones, son 3. 2 al cubo es 8, genera 8 soluciones. Quiere decir que para la primera son 4 verdaderas, 4 falsas. Para la segunda es 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Luego intercalado, verdadero, falso, jóvenes. Entonces, podemos ya afirmar que la cantidad de soluciones es 2 elevado a la cantidad de proposiciones. Muy bien, jóvenes, donde X serían las soluciones posibles que pueda darse. Muy bien, N es número de proposiciones.
Conectivos lógicos. Tenemos la conjunción, que significa que es la I, jóvenes. La I. ¿Qué más podemos observar aquí? Tenemos otra proposición que es la disyunción fuerte o débil. Este sería la O. Y esta es la O, el triangulito, la fuerte, jóvenes, la débil, jóvenes. O sea, fuerte, esta es la fuerte y esta es la débil. Con la condicional es entonces la bicondicional, sí, solo sí, la negación es esta línea, jóvenes. También podemos nosotros afirmar acerca de los conectivos lógicos. Primero vamos a empezar con la conjunción, jóvenes. Dentro de la conjunción. A ver, vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico Y. Existen conjunciones implícitas como la coma, punto y coma y punto, que también se reemplazan con otras palabras, jóvenes. O sea, la palabra, el término y puede ser representado por coma, punto y coma o punto. También puede ser aunque, también, pero, igualmente, no obstante, además, incluso, sin embargo, tanto como, incluso, jóvenes, se representa como conjunción o el término y. Si hay una conjunción, significa que si tengo dos proposiciones y quiero determinar la verdad de P y Q, profesor, ¿cuándo va a ser verdad dos proposiciones? Cuando ambas proposiciones fueran verdades. Basta que hay un falso, toda la proposición es falsa. Verdadero, verdadero, me sale verdadero. Verdadero, falso, me sale falso. Falso, verdadero, me sale falso. Y falso, falso, me sale falso, jóvenes. Ejemplo, Alan es ingeniero y Ariana es doctora. Por lo tanto, podemos hacer un análisis, ¿no? Alan es ingeniero, es una proposición P. Ariana es, I es el conectivo y Ariana sería la proposición Q. P y Q. ¿Cuándo va a ser verdadero todo este enunciado? Cuando ambas proposiciones fueran verdaderas. Basta que una fuera falsa, toda la proposición es falsa, jóvenes. Excelente. Conectivos lógicos, la disyunción, jóvenes. La débil o inclusiva. Esta es la débil, jóvenes, ¿ya? Muy bien, la O. Vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico O, jóvenes, de las cuales P y Q. Si tengo en esta ocasión P o Q, van a ser solamente, basta que haya un verdadero, toda la proposición es verdadera. Si ambas proposiciones fueran falsas, la proposición va a ser falsa. Por ejemplo, verdadero, verdadero, sale verdadero. Verdadero, falso, sale verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Y falso, falso, sale falso. Basta que una proposición sea verdadera, la proposición es verdadera. Si ambos fueran falsas, la proposición es falsa. Ejemplo, Jim es matemático o estudia inglés. Entonces, si Jim es matemático o es lo que es el conectivo lógico, estudia inglés sería la otra proposición Q, jóvenes. Por lo tanto, podemos afirmar que para que sea falso la proposición, ambas proposiciones tienen que ser falsas, porque Jim es matemático o estudia inglés. Por eso se llama disyunción débil o inclusiva, jóvenes. Tenemos la disyunción fuerte o exclusiva, el triangulito. Son lo que se considera como las dos O's. Vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico O, jóvenes. Entonces tenemos que aquí va a ser, en este caso tengo P o Q, puedo decir que si son iguales las proposiciones va a ser falsa. Si es falso, falso, va a ser falsa también. Entonces basta que sean diferentes, va a ser verdadero. O sea, verdadero, falso sale verdadero, falso, verdadero, verdadero y falso, falso sale falso, jóvenes. Ejemplo. Jimmy está en Ica o en Huancayo. O sea, no puede estar a la vez. Si ambas proposiciones fueran verdaderas, que Jimmy está en Ica y Jimmy está en Huancayo, es imposible, jóvenes. No pueden estar al mismo tiempo en dos lugares. Por eso, pues se puede decir que si ambas proposiciones fueran verdaderas, sería falso el enunciado. Si ambas fueran falsas, también sería. Basta que una sea verdadera, la proposición es verdadera, jóvenes. Entonces, P o Q sería esto, jóvenes, la disyunción fuerte. Tenemos la condicional, jóvenes. Vincula dos proposiciones mediante el conectivo lógico. Sí, entonces, también se reemplaza por otras palabras de la condicional directa, jóvenes. P, entonces, Q. Entonces, hay palabras que son equivalentes a ello, que es en consecuencia, de allí que, ya que, por consiguiente, en conclusión, de modo que, por lo tanto, luego sí. Existen expresiones inversas o condicional indirecta, jóvenes, ¿no? De esta forma. Entonces, sus expresiones tenemos acá. Cuando, dado que, puesto que, por qué, ya que, P y Q, jóvenes. Ejemplo, entonces, hacer un análisis. Dos proposiciones van a ser falsas cuando es verdadero o falso nada más. Por ejemplo, P entonces Q. Si es verdadero, verdadero, es verdadero. Si es verdadero o falso, va a ser solamente falso, jóvenes. Va a ser falso cuando es verdadero o falso. Falso, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero, jóvenes. Ejemplo. Si Junior estudia, entonces ingresará a la Universidad Nacional del Centro del Perú. Por lo tanto,
Junior estudia es proporción P, entonces es el conectivo lógico, ingresará a la universidad es la proporción Q, jóvenes. Entonces va a ser falso el enunciado cuando solamente es verdadero y falso, jóvenes. Conectivo lógico, la bicondicional, sí, solo sí. Vincula dos proporciones mediante el conectivo lógico, sí y solo sí. También se puede utilizar otras palabras, cuando y solo cuando, entonces y solo entonces, jóvenes. Entonces, aquí va a ser verdadero cuando ambos fueran iguales, jóvenes. Si es verdadero, verdadero, sale verdadero. Si es verdadero, falso, es falso. Si es falso, verdadero, es falso. Y si es falso, falso, es verdadero, jóvenes. Cuando son iguales las proposiciones, es verdadero. Si son diferentes, es falso, jóvenes. Elizabeth, ejemplo, Elizabeth estudia inglés. Sí, solo sí, viaja al extranjero. Si esta es la proporción P, sí, solo sí, sería este símbolo, el conectivo lógico, y viaja al extranjero es la proporción Q, jóvenes. Entonces va a ser verdadero cuando ambas proposiciones fueran verdaderas, jóvenes. Excelente. Tenemos lo que es conectivos lógicos, la negación. Ya hay, por ejemplo, afecta una sola proposición en un operador monádico que cambia el valor de verdad de una proposición. También se puede utilizar con otras palabras. Es falso que, no ocurre que, no es cierto que, no es verdad que, no es el caso que. Entonces si tengo P y quiero negar no P, entonces aquí es verdadero, es falso. Si es falso, ahora es verdadero, jóvenes. Ejemplo, Luis no es doctor, por lo tanto, negando no P sería la proposición. Excelente, jóvenes. ¿Ya? Evaluación de esquemas moleculares, jóvenes. Consiste en obtener el valor o valores del conjunto lógico, joven, según la jerarquía. Por ejemplo, si tengo la proporción P o Q, entonces sí, solo sí, no Q. ¿Cómo se resuelve esto? Como veo tres proposiciones, para la primera va a ser 4 verdaderos, 4 falsos. Para la segunda va a ser 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Para la tercera sería intercalado. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, jóvenes. Ahora, en lo que es, primero se resuelve dentro del paréntesis. P o Q, jóvenes, en la disyunción, jóvenes, a ver, fuerte. ¿Cómo sería, jóvenes? Entre P y Q, ¿va a ser verdaderos si ambos fueran diferentes? Pero si verdadero es verdadero, sería falso, jóvenes. Entonces, verdadero, verdadero es falso, verdadero, falso sale verdadero, verdadero, falso sale verdadero, falso, verdadero sale verdadero, falso, verdadero sale verdadero, falso, falso, como son iguales es falso. Si es falso, falso también va a ser falso, jóvenes. Negamos a R, debajo de la negación. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Si es verdadero, es falso. Si es falso, es verdadero. Si es verdadero acá, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero, jóvenes. Ahora comparamos estos dos. ¿Cuándo en la bicondicional van a ser iguales? Cuando ambos proposiciones fueran iguales. O sea, va a ser verdadero cuando ambas proposiciones fueran iguales. Falso, falso es verdadero. Falso, verdadero es falso. Verdadero, falso es falso. Verdadero, verdadero es verdadero. Verdadero, falso es falso. Verdadero, verdadero es verdadero. Falso, falso es verdadero. Y falso, verdadero, como son diferentes, es falso, jóvenes. Cuando sale diferente se llama contingencia, joven, en la matriz principal. Por lo tanto, podemos afirmar si es tautológico, si todo el resultado final sale verdadero, jóvenes. Y si es contradictorio, si todo el resultado sale falso. En este caso va a ser contingente porque sale verdadero o falso. Muy bien, jóvenes, nos vemos a la siguiente clase con la resolución de ejercicios. Muy bien, jóvenes.